Saludos buscadores de sabiduría. Bienvenidos a un nuevo amanecer donde vamos a explorar sobre cómo nos comportamos ante algunas situaciones. Vamos a aprender a gestionar esas emociones con la filosofía estoica. En ocasiones, todos necesitamos soltar un grito desesperado. Pero, ¿qué sucede cuando nuestra filosofía de vida nos obliga a mantenernos en silencio? ¿Qué es lo que nos hace sufrir? ¿Qué es lo que nos impide ser felices? ¿Qué es lo que nos hace sentir angustia, miedo, ira o tristeza? Es una pregunta que nosotros tendremos que responder con el tiempo y la madurez. ¿Qué sucede cuando sentimos la necesidad de gritar? La respuesta es simple: nuestras pasiones. Nuestras pasiones son las emociones irracionales que nos dominan y nos alejan de la razón. Nuestras pasiones son las que nos hacen gritar, llorar, maldecir o rendirnos ante las adversidades de la vida. Pero los estoicos consideran que debemos mantener la compostura. ¿Te está gustando el contenido y te parece una dulce sintonía para tus oídos? Te invito a suscribirte, darle un like y activar la campanita. Entonces, ¿es posible conciliar la necesidad de gritar con una filosofía de vida que valora la serenidad y el control? La respuesta es sí. Los imperturbables no rechazan las emociones. En cambio, nos enseñan a enfrentarlas con prudencia. Un grito, en este sentido, no es una señal de debilidad, sino un reconocimiento de nuestras emociones. Los estoicos nos enseñan a aceptar nuestras emociones, no a reprimirlas. Por lo tanto, suelta ese grito, reconoce tus emociones y libera esa tensión. No importa si eres un seguidor del estoicismo o no, todos necesitamos soltar esa tensión de vez en cuando. No quiero decir con esto de que se trate de andar gritando a los cuatro vientos. Acuérdate, no es una señal de debilidad, sino un acto de valentía y aceptación. No permitas que el silencio cubra tus emociones. Un grito puede ser el interruptor que encienda tu coraje y te permita avanzar. No dejes que tus sentimientos queden atrapados dentro. Un grito sincero puede ser el primer paso hacia la liberación y el autoconocimiento. Según los inquebrantables, una forma de enfrentarnos ante una situación de querer dar un grito es practicar la apatía, que es la ausencia de pasiones. La apatía no significa indiferencia o insensibilidad, sino el equilibrio emocional que nos permite afrontar la vida con calma y ecuanimidad. La apatía nos hace inmunes al dolor y al placer, que son los dos grandes enemigos de la paz interior. Para lograrla, los estoicos nos recomiendan seguir estos pasos. Identificar la causa de nuestro malestar. ¿Qué es lo que nos provoca el deseo de gritar? ¿Es algo que depende de nosotros o no? ¿Es algo que podemos cambiar o no? ¿Es algo que es bueno o malo en sí mismo o solo según nuestra opinión? Diferenciar entre lo que está en nuestro poder y lo que no. Los estoicos nos dicen que lo único que depende de nosotros es nuestra voluntad, nuestra capacidad de elegir cómo actuar y cómo pensar ante las circunstancias que nos tocan vivir. Lo demás, lo externo, no depende de nosotros y no es bueno ni malo en sí mismo, sino indiferente. Lo que nos hace bien o mal es nuestra actitud hacia ello. Aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos. Los estoicos nos guían en lo que debemos aceptar con resignación lo que el destino nos depara, sin quejarnos ni lamentarnos, sino viendo el lado positivo de cada situación. Al mismo tiempo, debemos concentrarnos en lo que sí podemos hacer, que es actuar conforme a la razón. Estas son las virtudes que nos hacen libres, porque nos hacen dueños de nosotros mismos y nos hacen independientes de lo que no podemos controlar. Practicar ejercicios mentales que nos ayuden a moderar nuestras emociones. Los estoicos nos proponen varios ejercicios que nos pueden servir para controlar nuestras pasiones, como por ejemplo,
La premeditación de los males consiste en anticipar mentalmente los posibles inconvenientes o dificultades que podemos encontrar en la vida y prepararnos para afrontarlos con serenidad y fortaleza. Así, evitamos que nos sorprendan o nos afecten demasiado. Además, esta práctica nos permite desarrollar resiliencia y fortaleza emocional, ya que nos acostumbramos a afrontar los desafíos con una actitud más serena y equilibrada. La visualización de lo contrario consiste en imaginar lo peor que podría pasar en una situación determinada y compararlo con lo que realmente pasa. Así, nos damos cuenta de que las cosas no son tan malas como parecen y que podrían ser mucho peores. Esto nos ayuda a relativizar nuestros problemas y a agradecer lo que tenemos. Esta práctica nos ayuda a poner en perspectiva nuestros problemas. Nos muestra que, incluso en situaciones difíciles, hay aspectos positivos o al menos negativos de los que podemos aprender y crecer. La contemplación de la naturaleza consiste en observar el orden y la belleza del universo y reconocer que somos parte de él. Así, nos sentimos conectados con el todo y nos damos cuenta de que nuestra vida es breve y efímera. Esto nos ayuda a valorar lo esencial y a desprendernos de lo superfluo. Esta práctica fomenta la humildad y la gratitud al recordarnos que nuestras preocupaciones y deseos personales a menudo son insignificantes en comparación con la grandeza y la armonía del universo. Bueno, exploradores de sabiduría, serenidad y templanza, espero que os ayude a reflexionar y manteneros firmes como una roca. Es importante dedicar tiempo a analizar detenidamente el contenido que estamos tratando hoy y enfocar nuestra energía en los aspectos realmente relevantes. En nuestra vida diaria os encontraréis con gente que os sacarán de vuestras casillas, pero es en ese momento donde tendréis que usar vuestra estrategia estoica y gestionarla de la mejor manera posible. La reflexión profunda sobre el contenido actual nos permite obtener una comprensión más sólida y una visión más clara de lo que estamos abordando. Esto nos ayuda a tomar decisiones informadas y a priorizar nuestras acciones de manera más efectiva. En cuanto a las personas que pueden resultar desafiantes en nuestro día a día, recordemos que cada interacción es una oportunidad para aplicar la virtud estoica de la autodisciplina. En lugar de reaccionar impulsivamente a las provocaciones o frustraciones, podemos adoptar un enfoque más sereno y estratégico. Esto implica mantener la calma, escuchar con empatía y responder de manera constructiva. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al mundo del estoicismo. Te invitamos a seguir explorando y aplicando estas enseñanzas en tu vida. Si te ha parecido una información valiosa y quieres seguir nutriéndote, no lo dudes y suscríbete. Nos vemos. Hasta la próxima. Esperad, esperad, insaciables estoicos. Decirte que antes de despedirte en la próxima entrega, desentrañaremos más sabiduría estoica proporcionando un valor incalculable. No te lo pierdas.